Un minuto, falta un minuto con 30 segundos. 1:30. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto. Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte. Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos, gracias, qué bueno que están con nosotros. Pongámonos de pie. Bienvenidos, vamos a orar. Señor, tú eres santo, bendito es tu nombre, Señor. Gracias porque podemos venir aún, Señor, congregándonos como cuerpo, como iglesia. Señor, y gracias por darnos la oportunidad de levantar nuestras voces en adoración y en agradecimiento por lo que tú has hecho en la cruz. Queremos exaltar tu nombre en esta tarde. Tú eres digno. En el nombre de Jesús. El pueblo dice: Amén. amén. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Altísimo.
de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. Santo, santo, poderoso, quien fue y quien vendrá. Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú. Santo, santo, poderoso, quien fue y quien vendrá. Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. Santo, 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 poderoso, quien fue y quien vendrá. Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. Y en la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú. Y en la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, santo, santo eres tú. Pueden sentarse. Te exaltamos, te exaltamos, oh Dios. Te Eres grande sobre toda la tierra y exaltado sobre todo eres Señor.
roca de mi salvación, me refugiaré en tu gracia. Oh, eres mi Dios, eres mi Dios, roca de mi salvación, me refugiaré en tu gracia. Oh, eres mi Dios, Dios del cielo, Rey del universo, arquitecto, poeta de la eternidad, Abba Padre, el gran príncipe de paz, me conoces y me sostienes con tu amor. Eres mi Dios, roca de mi salvación, me refugiaré en tu gracia. Oh, eres mi Dios, compasivo, oh Señor, perdonado, con tu muerte venciste el pecado. Salvador, hermosa rosa de Sarón, luz divina que brilla en mi corazón. Eres mi Dios, roca de mi salvación, me refugiaré en tu gracia. Oh, eres mi Dios, eres mi Dios, roca de mi salvación, me refugiaré en tu gracia. Oh, eres mi Dios. Oh, eres mi Dios. Oh, tú eres mi de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sentado a la diestra de
presencia. Queremos rendirnos en tu presencia, Señor. Acercarnos más a ti. Al estar en tu presencia, adorándote, adorándote, al estar en tu presencia, adorándote, 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 no hay otro lugar donde yo quiera estar, pero adorándote, 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 perdido en tu presencia, sumergido en ti, renuncio a mí, heme aquí, perdido en tu presencia, sumergido en ti, renuncio a mí, heme aquí. Nos ponemos de pie. Perdido en tu presencia, sumergido en ti, renuncio a mí, y heme aquí, perdido en tu presencia, sumergido en ti, renuncio a mí, heme aquí. Amén, amén y amén. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, que nos ha permitido estar aquí, Señor. Señor, sabemos que verdaderamente nos necesitamos depender de usted. Llega el punto en la vida, Señor, que claro que le tenemos que dar a César lo que le pertenece a César, pero también le tenemos que dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Es su deseo, Señor, que la congregación se siga congregando, Señor. Su palabra nos los dice. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y, Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, que hemos escogido, Señor, aún estar en obediencia a usted, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos, Señor, que usted nos siga fortaleciendo, Señor. Verdaderamente necesitamos más y más de usted, Señor. ¿Cómo necesitamos de usted, Señor? Ahorita nos encontramos, Señor, como una congregación pasando por tiempos difíciles. La muerte siempre es difícil, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos y nos detenemos de que su palabra nos dice de que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia con usted. Así que nos gozamos y al mismo tiempo estamos tristes, Señor. Señor, en esta semana pedimos por la familia Landero, Señor, que han perdido a su hijo, esposo, padre, Señor. Tanto la familia también Marqués, Señor, pidiendo por ellos. Lidia ya está en su presencia en este día, Señor. Y ahora también, Señor, la esposa de Pastor Terry no está bien, Señor, y sabemos que está en sus manos, Señor. Esté con nuestro pastor, Señor. Está sufriendo y al mismo tiempo doliendo y pedimos por ella, Señor, que su voluntad se cumpla en su vida. Señor, nos detenemos nosotros en usted, en su palabra y el Espíritu Santo. Ayúdenos en los días que vienen, Señor, porque verdaderamente necesitamos más y más de usted. ¿Cómo necesitamos de usted, Señor? Verdaderamente, Señor, el mundo está boca arriba, boca abajo, como lo quieran ver, Señor, pero verdaderamente, ¿cómo necesitan de usted?
Ayúdenos a nosotros, Señor, ser fiel y poder compartir la esperanza que tenemos. Cristo vive. Y así como usted vive, Señor, es nuestro deseo también vivir. Señor, nos sometemos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Buenas noches. Buenas noches. Me da gusto verlos. ¿Por qué no voltean y se saludan unos a los otros? Si voltean en sus Biblias, estamos Génesis 49. Vamos a ver el último estudio del libro de Génesis 49, 28 hasta el fin del capítulo 50. Génesis 49, comenzando el versículo 28. ¿Ya están todos ahí? El título dado aquí es la muerte de José. Comenzando en el versículo 28 del capítulo 49, dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón en Leteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días. Porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, que voy a morir en el sepulcro de cabe para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo
sepultado. Amén, favor tomar asiento. Vemos la muerte de Jacob, terminamos y vamos a ver la muerte de José. Y increíble, ¿no? Dios sabe lo que está haciendo. Su tiempo propio para todo. Y hemos llegado aquí y me puse a pensar. Hemos llegado al último estudio del libro de Génesis. Lo comenzamos el 11 de julio de 2018. Estamos en el 15 de julio 2020. 2 años. 2 años en este libro. Yo digo, wow, el Señor ha sido tan bueno con nosotros. En este capítulo vemos que hemos visto a Jacob en la última parte de su vida. Pero nunca en su vida había estado más cerca a Dios como aquí en la cama, ya a punto de entrar a la presencia de Dios. En la cama de su muerte, Jacob le revela a sus hijos su carácter y predica el futuro para ellos, les da la historia que está por venir. Y estas palabras, como vimos y estudiamos, no son los deseos de un padre. A los últimos puntos de su vida, al fin hablar la verdad con sus hijos, lo que ya se hubiera hecho años atrás, para darles las oportunidades de poner sus vidas en orden. Pero él lo hizo aquí. Quizás Dios le dio la valentía ya a los últimos momentos de su vida. Pero estaba al fin de su vida. Podemos decir ya un pie adentro y uno afuera. Ya llegaba el tiempo. 3 puntos en esta noche. El primero, una atud para Jacob, lo que acabamos de leer, Génesis 49 al capítulo 50, versículo 14. El segundo punto, una atud del pasado, Génesis 50, 15 al 21. Y el tercer punto, una atud para José, Génesis 50, versículo 22 al 26. Comenzando con el primer punto, una atud para Jacob. Versículo 28 nos dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno, por su bendición los bendijo. Y como ya vimos, que estas no nomás fueron palabras, no fueron deseos de un padre a sus hijos, pero fueron palabras proféticas. Eran palabras que verdaderamente se iban a cumplir. Y Dios había permitido que Jacob mirara la verdad en sus hijos y luego lo permitió no nomás ver, pero compartir con ellos lo que estaba por venir. Muy bien puedo ver en el camino que vas y a dónde te va a llevar. Es lo que les está contando a sus hijos. Lo bueno y lo malo. Versículo 29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Fíjate, dice, yo voy a ser reunido con el pueblo, con mi pueblo. Jacob no está hablando de la tumba física, porque él sabía que sería reunido con su familia. ¿Con quién? Con los creyentes. Así es para nosotros. No vamos a tener, digamos, un party en la tumba, porque muchos creen, el mundo piensa, no, cuando yo llegue, va a ser un party en el infierno. ¿En serio? Ponte a pensar. Pero nosotros que creemos en el Señor y es nuestro Salvador, fíjate, bien sabemos que tenemos vida eterna y seremos reunidos con el pueblo de Dios. Y aún aquí, Él está diciendo esto, yo voy a ser reunido con mi pueblo, con toda certeza y seguridad, al fin de su vida, saber que voy a estar en la presencia de Dios con el resto de los creyentes. Y lo que vemos que el corazón de
Canaán no había comida. Su hijo lo trajo a Egipto. Egipto tenía todo lo mejor que se podría ofrecer en el mundo. Y estaba disponible a él por José. Pero fíjate, Jacob no estaba, su vista no estaba en la tierra de Egipto. Estaba en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Me hace preguntar, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En el mundo o en lo prometido? ¿En el cielo o en la tierra? Versículo 30 y 31 dice así: en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y ahí también sepulté yo a Lea. Fíjate, vemos que Jacob anticipaba la reunión con su familia. Cuando él falleciera, él sabía que iba a estar reunido con sus amados. Qué gran bendición poder saber esto, tener esa certeza en el corazón. Versículo 32 dice: la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Jacob sabía que la tierra prometida era Canaán, no Egipto, no el mundo. Ahí es en donde sería enterrado. Era, podemos decir, la única propiedad que tenía en la tierra prometida, su atud. Pero vemos que por fe él quería invertir en el futuro, en lo que se iba a cumplir, sabiendo con toda certeza que esto va a pasar. Y es como nosotros como creyentes debemos de invertir nuestro tiempo, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque nada en el mundo se va a quedar y nada nos lo podemos llevar. Debemos de tener nuestros ojos fijos en lo que está por venir, invertir para el futuro. Amén. Versículo 33 dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Fíjate, y fue reunido con sus padres. Qué gran promesa se ve aquí. Y quiero que entiendas esto en esta noche. Aquí vemos el horario de Dios, el tiempo de Dios. Jacob ya había terminado de darle instrucciones a sus hijos, las bendiciones, tanto las maldiciones. Y fue exactamente en ese momento que Dios, el Señor decidió llevárselo. Dios tiene un horario perfecto. Fíjate lo que estamos estudiando y lo que estamos pasando como una congregación. Dios tiene un horario perfecto. Y esta es una verdad que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que aceptar. Quizás no estamos de acuerdo con su tiempo, pero me repito, su horario es perfecto. Dios nos va a dar cierto tiempo en este mundo. A algunos, mucho tiempo, y a otros, un corto tiempo. Pero su horario, tanto como su plan, es perfecto. Amén.
Vemos aquí que dice, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Para entender la muerte. Muerte es separación del cuerpo. Siempre y cuando no sea una separación de Dios. Morir en tus pecados es ser eternamente separado de Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay un entremedio. Tienes la oportunidad de hacer la decisión para Cristo mientras vives, no después. Génesis capítulo 50. Versículo 1 dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Todos, y digo todos, tarde o temprano vamos a tener que tratar con la muerte de alguien. Cada año alguien fallece. Entre más años que tenemos aquí en el mundo, llega el momento que, lo he dicho, parece que conocemos más personas en el cielo que en la tierra. Muchos piensan que llorar es falta de fe. Te voy a decir, esta idea es errónea, completamente errónea. Claro que uno puede llorar, claro que podemos llorar, lamentar, doler cuando uno muere. Para el cristiano, te voy a decir, estamos entre el gozo y el dolor. Gozo porque sabemos que están ellos en la presencia de Dios. Ellos ya no están sufriendo. Los que estamos sufriendo somos nosotros que quedamos aquí. Tenemos el dolor porque los vamos a extrañar. Salmos 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué bueno es el Señor con nosotros. Es más, te voy a decir, el versículo más corto en toda la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró. Dios nos dio la capacidad para llorar, especialmente cuando uno fallece, cuando alguien que amamos fallece. Llorar, te voy a decir, es parte del proceso de sanar. El versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y note quién fueron los médicos que embalsaron a Israel, no fueron los embalsamadores. José hizo esto para evitar los problemas de los rituales religiosos de los egipcios. El versículo 3 dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Israel siendo, fíjate, siendo el padre del primer ministro de la nación. Observaron este periodo por el respeto que le tenían a José. Versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo. Ahora, sabemos que José era el segundo solamente a Faraón, y le podía hablar directamente, pero es creído que José a este punto no podía ir a Faraón durante este tiempo, porque él estaba impuro, porque por la muerte de su padre. O una tradición egipcia no permitiendo los dolientes de la familia arrimarse al rey. Y hay un ejemplo en esto en Esther 4:2, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. Entonces se tuvo que mantener esa distancia. Versículo 5 dice: mi padre me hizo jurar
diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Vemos que José le está pidiendo que pueda cumplir. Le prometió a su padre que lo iba a sepultar en Canaán. Y vemos que Jacob verdaderamente preparó para su muerte. Y esto es importante. Pero también no nomás se preparó él, pero preparó a su familia para su muerte. Y te voy a decir, creyente, hermano, hermana, es tan importante que tu familia verdaderamente entienda tu fe. Porque eso va a traer paz y consolarlos. Porque los estás preparando para tu muerte. Es cuando uno no sabe que verdaderamente va a sufrir. Porque no sabemos lo de esa persona. Pero cuando sabes que fueron creyentes, que caminaron, que amaron a Dios, ves su Biblia, ves todo lo que han hecho, y verdaderamente eso trae paz a nuestra vida. Vemos aquí que Él les dijo sus deseos. Se los dijo a José, pero luego arrimó el resto de la familia. Y esto es importante, ¿para qué? Para que no hubiera división, contención en la familia. ¿Cuántas familias se pelean durante este tiempo? Gran conflicto. Porque uno quiere hacer esto y el otro quiere hacer lo otro. El versículo 6 dice: y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Fíjate, Faraón respetaba a José, tanto la promesa que José le había hecho a su padre. Versículos 7 y 8. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Muchos asistieron. Demostraron el gran respeto que tenían por la familia. Todas estas personas, ¿te imaginas viajar hasta Canaán? Y verdaderamente que le tenían gran respeto. Hoy en día parece que es una inconveniencia tener que ir, asistir, acompañar a una familia. Y te voy a decir, existe mucho falta de respeto hoy en día. Versículo 9. Subieron también con él carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Fíjate, una gran procesión, un desfile de carros y caballos. Vemos un gran testimonio de este hombre, de Jacob. Vimos que su vida no fue perfecta. Su vida no fue perfecta, pero de su vida podemos aprender mucho. El versículo 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. La era de Atad es un local que ofrecía un espacio grande para que las personas se pudieran congregar ahí y lamentar. Versículo 11 al 13 dice: viendo los moradores de la tierra de los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizram, que quiere decir llanto de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Fíjate, vemos que sus 12 hijos lo cargaron, lo llevaron a la tumba.
cumplieron con los deseos de sus padres. Y verdaderamente, esto es importante, no que su padre pudiera saber si lo hicieron o no lo hicieron, pero es el respeto ahí, de cumplir con lo que él les había pedido. Hoy en día familias están así. Hay veces son de diferente religión. He tenido que ir y voy y un gran falta de respeto. Siendo el pastor de alguien, pero la familia cree diferente o son de diferente religión. Presenta un gran conflicto. Pero aquí, si regresamos, vemos el versículo 14 dice, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar su padre, después que lo hubo sepultado. Habían pasado, fíjate, 39 años que José había ido a su tierra, la última vez que estaba ahí. Y yo digo, qué tristeza, su viaje. La única razón que fue para ir a enterrar a su padre. Ahora es importante, claro que es importante que uno tome el tiempo de estar en luto. Y lo digo otra vez, es importante. Pero te voy a decir, seguir en luto para siempre es un gran error también. La vida tiene que seguir. Uno tiene que progresar y seguir viviendo. Esto es importante. Es importante. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14, te lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo, Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Fíjate lo que la palabra nos dice. Es para creer y aceptar, detenernos de estas promesas. Claro que estas escrituras aquí es una referencia al rapto de la iglesia, pero nos ofrecen esperanza de ¿qué? De que seremos resucitados así como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Pero también nos da una esperanza para seguir viviendo. Para seguir viviendo. Y digo esto porque hay veces personas pierden a alguien y no progresan. Se quedan de luto. Siempre están pensando en su hija, su hijo, su madre, su padre, y toda su atención se va a eso. Pero mira lo que la Escritura dice. No es necesario vivir como los que no tienen esperanza, porque va a haber una gran reunión en la presencia del Señor. Yo sé que todos vamos a reaccionar diferente a la muerte. Es más, algunos ni siquiera quieren hablar de la muerte. Algunos a lo mejor no vinieron en esta noche. ¿Por qué? Porque no, sabemos que el tema de esta noche. Pero te voy a decir, el luto de una persona a comparación a otra persona, claro que todo el tiempo va a ser diferente. Pero cuando ya pasan meses tras meses y se convierten en años y la persona sigue desanimado y se ha separado de la sociedad, de su familia, de sus amigos, y podemos ver aquí un ejemplo de una persona que no ha seguido viviendo. La mejor manera de traerle honra a los muertos es cuidar y vivir para los que viven. Eso es importante. Años atrás, muchos de ustedes saben que estuve en el ejército. Mi unidad, todos mis compañeros
248 de ellos fallecieron en un día. Lo mejor que yo puedo hacer para vivir la memoria de ellos es vivir y entregarme en el Señor, vivir por otros, dar mi vida por otros. Y es lo que hago. Tenemos que seguir viviendo, no estancarnos en la muerte, porque nosotros sabemos lo que las Escrituras dicen. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Segundo punto, una actitud del pasado. Versículo 15 al 21 del capítulo 50. Fíjate lo que dice. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora, aquí vemos una actitud del pasado. ¿Por qué? Porque José ya había muerto. Ellos ya habían pensado que estaba muerto. Versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás no aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Los hermanos comenzaron a pensar: ya no está nuestro padre para protegernos. Él era el que mantenía la paz entre nosotros y José. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos podrá ayudar? Yo, el Chapulín. No, ¿verdad? No habían creído la sinceridad de José cuando él los recibió, cuando él lloró y los abrazó. Y te voy a decir, lastimosamente me duele decir esto, hay muchos cristianos que viven en esta misma manera. Dudan la sinceridad de Dios. ¿Qué? Sí, escuchen lo que les digo. Ellos no pueden comprender como Dios los puede amar. José amaba a sus hermanos. Fue sincero con ellos. No tenía nada en contra de ellos. De la misma manera, personas dudan la sinceridad de Dios. Ellos siempre piensan que, piensan que Dios está buscando la oportunidad para juzgarlos. Y te voy a decir, estos tipos de pensamientos los usa Satanás en contra de nosotros. ¿Para qué? Para controlarnos y traer duda a nuestras vidas. Esta es la razón que tenemos que leer las Escrituras, tenemos que estudiar nuestras Biblias, porque Dios nos habla y nos habla la verdad. Y esto nos ayuda, fíjate, con las tonterías que pensamos, con ideas que uno saca. La falta de leer la Biblia permite que uno sea manipulado. Entra la duda y en duda
entra en duda y si hay duda, no hay fe o falta de fe. Y si no hay fe, no hay esperanza. Y después ya no hay amor. Porque uno ha dudado. Uno duda la sinceridad de Dios. ¿Verdaderamente soy salvo? ¿Verdaderamente comienza a cuestionar lo que la palabra dice? El versículo 16 dice: y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Fíjate, las circunstancias han cambiado. Fíjate el temor que ellos tienen. Hasta los trae al punto de echar mentiras. Tu padre dijo, nuestro padre dijo. ¿Y todo por qué? Porque las circunstancias han cambiado. Ellos no están confiando en Dios, pero han puesto sus vistas en las circunstancias, no confiando en Dios. Uno comienza a ver las circunstancias en que lo que está pasando aún ahorita, en vez de ¿qué? De estar confiando en Dios. Y si ellos pueden manipular o controlar las circunstancias, saben, o mejor dicho, piensan que van a tener paz. Personas tratan de controlar las circunstancias para sentirse en control y tener paz. Por eso echan mentiras. Por eso le dicen, tu padre dijo, nuestro papá nos ha dicho, en vez de ¿qué? De confiar en Dios. Te voy a decir, no seas un cristiano que vive en las circunstancias. Un cristiano que estás viendo las circunstancias, porque te voy a decir, la palabra nos dice, todo es posible ¿con quién? Con Dios. El versículo 17 nos dice así: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fíjate, estas mentiras le duelen a José. Se pone a llorar porque no puede creer lo que sus propios hermanos están haciendo. Sus hermanos no aceptaron su amor, no aceptaron lo bueno que él había sido con ellos. No creyeron su palabra. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos tuyos. El miedo que ahora tienen de su hermano. Tenían un tiempo difícil aceptando el amor de José, aceptando que él los había perdonado. Ay, pues no puedo creer que Dios me ha perdonado. Duda. Dios nos ama. Él perdona nuestros pecados. Pero hay personas que no pueden aceptar esto. Siempre sienten que tienen que hacer algo más, que no han cumplido. Esa es la religión. Cuando Cristo murió en la cruz, se cumplió todo sacrificio. Ya no hay más sacrificio que uno puede hacer. Ya se cumplió, está hecho en Cristo Jesús. Pero personas no pueden aceptar esto. En su mente, cada vez que hacen algo malo o algo les está pasando, luego piensan y dicen: oh, Dios me está castigando. Oh, esto me pasó porque no le gustó a Dios que hice esto o que hice lo otro.
ese tipo de pensamiento está mal. Dios nos perdona. Nos ha perdonado. Es más, Él escoge no recordar nuestros pecados. No recordar lo que hemos hecho. Fíjate, así es su perdón. Nosotros somos los que muchas veces no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y seguimos regresando al pasado en vez de mantener la vista hacia adelante, puesta en Cristo Jesús. Ay, no, pero es que, ahí vas para atrás, ¿verdad? No, pero es que, la vista adelante. El pasado es el pasado. No se puede cambiar. Pero Dios nos ha perdonado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí van. No, pero es que estoy pasando esto. Yo sé que Dios me está castigando. Ahí vas en el pasado. No, no es cierto. Todos vamos a pasar por dificultades, pero Dios está con nosotros. Salmo 103, versículo 12, la Biblia de las Américas dice: ¿cómo está de lejos el oriente del occidente? Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Fíjate, el oriente del occidente, y no es en un círculo, es en una línea recta, tan lejos. Alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Qué tan lejos están? Y ahí va uno pensando en el pasado. Mira lo que la palabra de Dios dice. Él escoge perdonarnos y olvidarse de nuestros pecados. Pero las personas siguen pensando que uno tiene o puede hacer algo para recibir el perdón de Dios. Es que también tengo que hacer. No es que, y pensando en sacrificios, pensando que tengo. No. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos y pedir perdón. Señor, estoy mal. Perdóname. Versículo 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Fíjate, el temor viene cuando alguien no conoce a la persona suficiente bien para saber lo que ellos van a hacer. Es cuando viene el temor. Entonces ellos no conocían a José y es la razón que les dio temor. Y te voy a decir, así es con Dios. Si no lo conoces, le vas a tener miedo, temor de lo que Él me va a hacer. Pero si verdaderamente lo conoces, me ama, me perdona. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate, José sabía cuánto sus hermanos lo odiaban. Él sabía que lo querían matar. Ahora, no minimizó reconocer la seriedad de su pecado, el pecado de sus hermanos, pero dice: mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate, Dios es Dios y solo Él puede tomar las circunstancias más difíciles y voltearlas y hacer algo bueno. Hacerlo de beneficio para nosotros, tanto a las personas alrededor de nosotros. Nuevo Testamento, Romanos 8:28. Muchas personas lo toman fuera de contexto. Entiende bien este versículo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, el creyente que camina en obediencia, a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Fíjate, José los perdonó. El único seguro que tenían de ser perdonados era ¿qué? Su palabra. Y es lo mismo para nosotros, como creyentes, cristianos. Solamente nos podemos detener de su palabra. No podemos vivir en temor y no tengas duda de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, la Biblia. Es lo único que tenemos. Sus promesas y su Espíritu Santo para confirmar lo que está escrito. Hebreos 10:17, Biblia en lenguaje sencillo, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Fíjate lo que la palabra dice. Y nunca más. Dios no se recuerda de eso en tu vida. Te ha perdonado. Podemos decir, fíjate, José enterró el pasado. Dejó el pasado en el pasado. Deja preguntarte, ¿puedes hacer lo mismo? ¿Puedes perdonar? Es solo en Cristo Jesús que podemos dar este gran testimonio. Así como Él nos ha perdonado a nosotros, podemos perdonar y olvidar pecados y maldades en contra de nosotros. Yo digo, gracias a Dios que nuestra vida vieja ha sido enterrada. Y ahora caminamos en una nueva vida. Amén. Fíjate, el atao, ¿no? Fue enterrado. Esa vida de nosotros. Tercer y último punto. Un ataúd para José. Versículo 22 dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Verdaderamente, ¿cómo pasa el tiempo? Bien rápido. No sé si notaron. ¿Notaron? Entre el versículo 21 al versículo 22 han pasado 54 años en la vida de José. Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Versículo 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manases, fueron criados sobre las rodillas de José. Fíjate, José era la solución. Es como Dios iba a preservar a Israel, sus descendientes. Versículo 24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vemos que José tenía una relación personal con Dios. Él tenía una fe que no estaba basada en sentimientos, pero en las promesas de Dios, en su palabra. Él sabía que Israel, la nación, siguiera viviendo. Y lo prometido se iba a cumplir. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 25. Hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hebreos 11:22, Biblia, lenguaje sencillo. José confió en Dios. Por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. Y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos.
El Nuevo Testamento lo trae a luz, lo acaba de declarar en el Antiguo Testamento. Todo lo que José hizo, vemos que fue por fe, pero verdaderamente que fue una fe verdadera. Muchos dicen que tienen fe, pero sus acciones no demuestran esto. Por eso en el libro de Santiago, Santiago nos dice, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Personas que dicen, no, yo tengo fe. Pero ¿qué haces? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás comprobando esa fe? No hay acción en tu vida. José obedecía esa acción en su fe. Ahora, o también lo podemos mejor decir así, fe en acción. Fe en acción. No somos salvos por las acciones o por buenas obras, pero hacemos buenas obras porque somos salvos. Amén. José sabía en qué creía, sabía en dónde estaba su pueblo. Esta era la razón que dejó instrucciones qué hacer con sus huesos. Él sabía que hubiera un gran éxodo de Egipto. Y por eso les dice, cuando se fueran de ahí, que se llevaran sus huesos con ellos. Moisés, fíjate, cumplió con esta promesa y cargaron con los huesos de José. Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y luego fue Josué quien los enterró en Siquem. En Josué capítulo 24 versículo 32, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Increíblemente, José se pudo detener de su fe. ¿En la cara de qué? De la religión de Egipto. Estar tantos años ahí separado de su familia, ser odiado por sus hermanos, ser un esclavo, acusado de violación, dado tanto poder, ser el segundo solamente a Faraón en Egipto, pero aún así, fíjate, se detuvo de su fe en Dios. Todo lo que tuvo que pasar, y aún su fe fue comprobada en acción. La fe de José, y este es un punto que verdaderamente tomen nota, me encanta. La fe de José, fíjate, no se decayó en la cara de las pruebas. Nosotros necesitamos poner nuestra fe en acción. Tenemos que aprender de José y no caer o hacer excusas en la cara de las pruebas. Pasamos por pruebas y nos desinflamos. Pobre yo. Mira el ejemplo de José, su fe en acción. Versículo 26, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina este libro de Génesis, con la muerte de José, con un ataúd. Pero te voy a decir, este libro comienza con vida y termina con muerte. Comienza en un jardín y termina con un ataúd. Vemos el resultado del pecado. Pero te voy a decir, así no es como termina la Biblia. Termina con una ciudad y un jardín. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Termina con nuestro hogar
el hogar de todo creyente en Cristo Jesús. Y es el próximo libro que comenzamos en la semana que viene. José había fallecido, pero su testimonio sigue aún hasta hoy en día. José, fíjate, aún nos sigue bendiciendo hoy en día. Los siervos de Dios serán enterrados, pero su obra en Cristo Jesús sigue para siempre. Amén. Fíjate, ¿qué es la aplicación aquí? Un versículo. Primera de Juan 2:17. Anótenlo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Puedes decir y hacer lo que José ha dicho? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate, el mundo, todo bien ahorita, piensan hacer mal en contra nosotros. Pero Dios no ha terminado con su iglesia. No ha terminado con nosotros. Dios lo va a encaminar al bien. Amén. Hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta noche. Qué bendición, Señor, poder ver estudiado este libro de Génesis. 2 años aquí, Señor. Pido que haya sido de bendición y siga siendo de bendición para todo aquel que la lee y lo estudia, Señor. Señor, le pedimos que siga con nosotros, que nos pueda sostener en su mano poderosa, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree, que puedan creer el Evangelio, que usted murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado, pero ha resucitado. Y así como usted vive, Señor, por su sangre que fue derramada, usted desea perdonarnos de todo pecado. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Si necesitan oración, arrímense. Va a haber hermanos y hermanas aquí que quieren orar con ustedes. Dios me los bendiga. Exaltado en lo alto, exaltado el Rey. Yo le alabaré, sea exaltado por siempre, exaltado y su nombre alabaré. Porque Él es Señor, su verdad siempre reinará. La creación en su nombre se alegrará. Sea exaltado en lo alto, exaltado el Sea exaltado en lo alto, exaltado el Rey. Yo le alabaré, sea exaltado, por siempre exaltado y su nombre alabaré. Porque Él es Señor, su verdad siempre reinará. La creación
nombre es exaltado. Amén. Señor les bendiga. Pasen feliz resto del miércoles. Nos vemos el domingo, primero Dios. Dios los bendiga. Siempre les recordamos esperar la dirección.